¿Qué tal? Es un gusto recibirle en Economía de Mercados como siempre. Hoy vamos a tocar el interesante tema del maíz transgénico en especial, ¿verdad? Tocamos el maíz porque en el aspecto transgénico pues es aplicado a una variedad de productos, obviamente. Usted sabe que pues se manejan de repente opinólogos, comentarios superfluos o lo clásico de que escuchamos un tema y a ver cómo nos hacemos la tendencia a favor o en contra, pero lo importante es ver este sentido, lo serio, este aspecto tan importante que trasciende fronteras. No solo va en un aspecto, por supuesto, tan importante como es saber en la salud si daña o no daña o en qué grado, sino también el aspecto económico que va a llevar esto y tal vez, créalo usted, como un arma misma que se utiliza para dominio de lo que hacen siempre países sobre otros, y no siempre son armas explosivas, detonantes, como las bombas conocidas, sino que también esto va, aunque no lo crea, va también en esa manera. Tenemos grandes inversionistas, no solo son los de Monsanto, esta empresa que escuchamos tan ampliamente a través del mundo, tenemos gentes como el de Microsoft, ¿verdad?, el gran inversionista, y tenemos otros más que tienen tantas tierras que compran ahora, se salen de los softwares y compran tantas tierras que es impresionante el tamaño que rebasa, pues tal vez la mitad de algunos estados, y por el otro, también todas esas, no sé, producciones verticales, pero en fin, ¿qué hay atrás de ese aspecto transgénico? ¿Por qué tenemos que ver ese mundo tan profundo y tenemos que analizarlo para poder comprender por qué la presión dentro del tratado que tenemos Canadá, México, Estados Unidos, le ponen tanto énfasis, tanto empeño Canadá y Estados Unidos sobre México, y tiene sentido o no lo que México se esté oponiendo? Entonces, para esto buscamos, ¿verdad?, Cruz Alberto Uca Hernández, ingeniero. Él es un hombre muy experimentado, un conocedor, es un hombre de academia, indistintamente de su carrera en su andar en la materia pública, social y privada, que es algo muy enriquecedor, un hombre que ubica, además dentro de todos sus ensayos, ¿verdad?, escritos que él da, docente, un investigador nato y una gente que comparte también en un interesante programa sus conocimientos. Por eso, pues vamos a tener con él esta plática como analista invitado. Muchas gracias, ingeniero Alberto Cruz, de verdad, por compartirnos tu expertise nuevamente, y pues comenzamos en el tema. Creo que al hablar de transgénicos, y nos vamos a ir al maíz porque vemos que es el que nos traen ahorita casi boxeando y karateando en especial, pero ¿qué de trasfondo hay en esto, no? Que sea un verdadero dominio o no un dominio, pueda ser utilizado hasta como un arma o no para dominio de sociedades. El negocio también, que lleva siempre todo atrás, no hay nada por bonanza, por gratitud, y pues que podamos ver si en la salud daña o no daña, todo ese aspecto tan grande que pudieras comentarnos, ingeniero. Adelante. Muy bien, pues muy buenos días, estimado Rafael Castillejos. Me da mucho gusto asistir a esta convocatoria en este programa de Economía y Mercados, porque es fundamental el que estemos abordando la discusión sobre los diferentes temas sin ningún tabú, sin ningún tipo de, de matiz ideológico cuando tratamos temas tan importantes como es el tema de la alimentación. Mire, yo en un primer momento quisiera dejar en claro que el gran problema que ha tenido y tiene la humanidad, la tuvo en sus orígenes y la va a tener, por supuesto, durante toda la existencia de la humanidad, pues es satisfacer la necesidad básica de la alimentación. Podemos tener computadoras, podemos tener todas las herramientas, pero si no tenemos alimentos, pues no tiene sentido absolutamente nada. Esta preocupación la traemos, decíamos, desde los orígenes, de tal manera que la raza humana, al enfrentar este problema desde un principio, recordemos un poquito la historia muy brevemente, los humanos, según lo que se ha investigado, empezamos como cazadores y luego empezamos a
a domesticar a las plantas para crear la agricultura y también la domesticación de animales. Y tenemos una serie de teorías que también es del dominio público, por lo menos quienes han pasado algunos años de la escuela, en el que nos señalan que la evolución se ha dado por selección natural, que los animales y las plantas más resistentes trascienden a los problemas de orden climático, adaptándose y modificándose de manera permanente. Entonces, así que este asunto del conseguir los alimentos, pues ha pasado por una serie de técnicas. Cuando se trataba únicamente de recolectar, pues los humanos llegaban a los lugares, recolectaban las plantas y animales que consideraban que podían consumir con ensayo y error. De ahí fueron seleccionando aquellas plantas que efectivamente podían ser consumidas sin que generaran ningún problema de salud, porque hay plantas tóxicas, por supuesto. Y en esa selección, pues se fue agarrando a los mejores ejemplares. De no haber existido esta selección artificial por el hombre y únicamente existiendo la selección natural, pues no sabemos si el maíz que tenemos el día de hoy sería como el que conocemos, porque el pariente más cercano del maíz pues es el teocintle. Es un maíz primitivo que por supuesto no es apto para el consumo humano y que de ahí se fueron seleccionando los mejores ejemplares, algunos que tenían ciertas características, que fueron llenando los solotes, que tenían un poquito más de granos, y estos granos cada vez eran más suaves para que el humano lo pudiera consumir a través del proceso de nixtamalización. Vaya, todo un proceso de selección de tal manera que durante la historia de la humanidad que estamos resumiendo, se han estabilizado aproximadamente 300 razas de maíz en todo el mundo, en particular en Latinoamérica y en México, que es centro de origen del maíz. En México existen, bajo este método, actualmente todavía 64 razas de maíces que se pueden decir criollos o nativos aquí de nuestro país. Pero esa es una forma de seleccionar. El problema con nuestros maíces criollos es que ante el reto de alimentar a una población cada vez más grande, los maíces criollos que producían media tonelada por hectárea con el sistema de la milpa, pues se tuvo que ver mejorada a través del uso de herramientas tecnológicas a la aplicación de la ciencia y la tecnología, del método científico. Y después de que tuvimos o que tenemos estos maíces criollos, el siguiente paso que dimos fue, al aplicar la ciencia y la tecnología, el crear las variedades. Las variedades, ¿qué son? Bueno, es una selección con una mayor precisión en cuanto a lo que queremos buscar, y entonces vamos generando variedades de acuerdo a ciertas características que permitan que estos maíces se adapten a las condiciones agroclimáticas de las regiones, que sean en su caso resistentes a la came, es decir, que no se puedan doblar fácilmente por el viento, o que sean más chaparros para que resistan a la came, que los maíces o los elotes contengan una mayor cantidad de semillas, o que puedan ser más viables estos elotes en cuanto al llenado, que sean resistentes a la sequía, que sea resistente a las inundaciones. Todo eso lo fuimos haciendo de manera artificial, porque son métodos de intervención que usamos los agrónomos para crear las variedades. Pero por supuesto que el reto de tener mayor producción y productividad nos ha llevado o nos han obligado de que pasemos en nuestro país de promedios de 1.5 a 2.5, 3.5 toneladas por hectárea. El estar hablando de un incremento en menos de 100 años del doble o el triple de la productividad ha conllevado que se tenga que utilizar diferentes herramientas tecnológicas para lograr esos propósitos. Entonces podemos decir que si los maíces criollos no se hubiesen seleccionado los mejores elementos para tener las variedades, utilizando la ciencia, instituyendo instituciones como el CONACYT y muchas universidades que han investigado y han creado una serie de variedades. Las variedades surgen de estos
de estos maíces criollos, seleccionados con una técnica muy especial de investigación científica. Pero el humano no se ha quedado ahí. Dijimos, bueno, en la naturaleza siempre existe una forma natural en la que se combinan diferentes especies. El ejemplo más claro que tenemos es el ejemplo de los caballos con los burros, que si bien son dos razas, dos especies totalmente diferentes, tienen algunos rasgos comunes y pueden eventualmente aparearse y dar un producto híbrido, en este caso con una mula que tiene características deseables tanto del burro como de los caballos, con la única atenuante de que a lo mejor las mulas pues, no se pueden reproducir, pero eso ya será otro tipo de tema y otro tipo de retos. Entonces, el humano empezó a ver de que se podían hacer cruzas entre diferentes especies sin utilizar más tecnología que la observación, obviamente para obtener, por ejemplo, un maíz híbrido. Un maíz híbrido estrictamente se genera con dos razas de maíces que genéticamente están muy alejados a lo mejor, ¿sí? Pero al cruzarse esas dos razas muy alejadas de maíz, nos da como resultante un maíz híbrido. Ese maíz híbrido, ¿qué es lo en qué nos ayuda? Quienes estudiamos agronomía, quienes hemos estudiado algo de genética, saben que el vigor híbrido, pues es la característica que permite que los hijos de estos dos elementos, que aparentemente son muy diferentes, nos den un tercer elemento que a lo mejor supera en cuanto a algunas cualidades a sus padres en este caso. Bueno, estas técnicas de hibridación pues fueron utilizadas y muy reconocidas a nivel mundial. Recordemos que México fue el lugar en donde en los años 60 se llevó a cabo la famosa Revolución Verde, que fue objeto de que el grupo de expertos en aquel entonces que trabajaron en el tema de la Revolución Verde, que producieron cualquier cantidad de híbridos para incrementar la producción y productividad, lograra salvar de la hambruna a millones de personas en el mundo. Y eso les dio, por supuesto, que al equipo de Norman Borlaug pues fuera creador del Premio Nobel de la Paz, porque a través de la ciencia y la tecnología y la creación de estos maíces híbridos y variedades sintéticas, se logró incrementar la productividad de 1.5, 2.5 a 7, 8 toneladas por hectárea. Actualmente hemos logrado ya productividades, en el caso del maíz, arriba de las 12, 15, 20 toneladas. Pero este incremento en la productividad no se pudiera dar, por supuesto que no se pudiera dar ni por selección natural, ni por estar preservando únicamente los maíces criollos, y por supuesto, imposible de hacer con las técnicas normales de recombinación genética, porque el hecho de que tengamos dos híbridos, hay una recombinación genética. Podemos considerar que los híbridos hay dos tipos de híbridos, los híbridos que se hacen por métodos tradicionales de campo y los híbridos que se generan a través de métodos de laboratorio, que es ahí donde quisiera detenerme un poquito, porque después que este grupo de expertos en México nos ayudó a crear los híbridos de maíz que salvaron a millones de personas de esta amenaza del hambre, se ha desarrollado una técnica para que en lugar de que nos tardemos 40 años, 20 años, en mejor de los casos, para poder liberar un híbrido o una variedad nueva, a través de la ingeniería genética podemos hacer que esta combinación, en lugar de que se haga en campo sin tener mucha información, porque no alcanzamos a ver qué es lo que tiene las células de cada uno de esos productos, pero con ingeniería genética sí. Y decirles que, bueno, cuando hablamos de productos transgénicos, pues es una palabra que desde mi punto de vista no es tan correcta. Tendríamos que hablar de organismos genéticamente modificados en laboratorio, porque evidentemente los híbridos son organismos genéticamente modificados en campo. La única diferencia entre un híbrido en campo y un híbrido en laboratorio es que en el campo se hace con las técnicas tradicionales de hibridación, es decir, el sembrar dos razas diferentes, mediante algunas técnicas lograr los cruces correctos para obtener las semillas híbridas. Y en el caso de
de los maíces o de los productos genéticamente modificados, bueno, este trabajo se hace en laboratorio y eso abrevia muchísimo el periodo en que se puede liberar una variedad que a lo mejor puede resolver muchos de los problemas que tenemos en el campo. Entonces, yo insisto de que no hay que tenerle temor al tema de los transgénicos, porque la recombinación genética sea de manera natural, con la intervención del hombre, con los métodos tradicionales o con la intervención del hombre a través de la ingeniería genética. Señor Rafael, mira, la ingeniería genética no es nuevo en nuestro país. Nosotros insistimos de que lo que ha sucedido en gran medida es que le hemos dejado la voz a quienes no deben tener la voz sobre el tema de la ingeniería genética, porque para eso están los expertos genetistas en México que tenemos muy reconocidos, que están trabajando muchos de ellos en las grandes empresas que están a la vanguardia en el tema de la ingeniería genética, y que por supuesto la ingeniería genética en cuanto a sus resultados, pues no únicamente está enfocado a la producción de alimentos, en este caso maíz, está enfocado a resolver problemas serios, tanto desde el punto de vista de la salud humana como del aprovisionamiento de alimentos. Actualmente los países desarrollados, y a mí sí me gustaría recalcar este tema, los países desarrollados en el mundo no tienen ningún problema con el tema de los organismos genéticamente modificados, porque estos organismos genéticamente modificados, si bien pasan por un proceso de auditorías, pasan por muchos procesos para poder liberarse, son mucho más efectivos el poder auditar, dijéramos, cómo se genera un organismo y qué implicaciones pueda tener desde el punto de vista medioambiental, económico o social, ¿sí? Para que estos productos puedan ser liberados. No existe el día de hoy ningún país en el mundo, y sobre todo los países desarrollados, que no estén vinculados su alimentación. Y no estamos hablando nada más de maíz, estamos hablando de la soya, del tomate, de la papaya. Todas las papayas en el mundo fueron producto de la ingeniería genética. Todas las papayas, o sea, la papaya, el que actualmente comemos, que llega al mercado chiquita, diferente a la que consumimos de manera tradicional, estas afortunadamente las tenemos todavía, porque ante un reto importante que estuvo en Hawái, por ejemplo, de que llegó el virus del anillo del Sí. papayo, con ingeniería genética Sí. lograron crear plantas resistentes a este virus. Y hoy en día podemos seguir consumiendo papayas. Correcto. Y con este ejemplo te puedo poner Sí. muchísimos ejemplos, tanto en plantas como animales, que Claro. las estamos utilizando y nos están generando un beneficio. Claro, El claro. ejemplo más claro, por ejemplo, para el tema de la salud, mi estimado Rafael, Sí. pues es el tema de la insulina. La insulina la producimos a través de ingeniería genética. Sí. Al estar utilizando una bacteria para poder producir la insulina, y cuántas vidas han incrementado su calidad de vida gracias a que tenemos una insulina que se produce bajo estos. Correcto. De tal manera que cuando hablamos de ingeniería genética, Sí. pues a lo mejor entran detalles de Sí, carácter ideológico. un sinfín, si me permites, Alberto, no, y además digo agradecerte porque sé la gran experiencia que tienes y qué ilustración nos das en toda esta evolución. Específicamente ahorita viendo, estamos, entendiendo que no es el transgénico, lo que dices que debe ser la modificación genética, que es la que se hace, que ese es el nombre correcto. La pregunta aquí sería, retomando nuevamente la particularidad del maíz por toda esta situación que se ha utilizado para hacer esa presión económica, ¿por qué el interés de que si no hay ningún daño a la salud en este maíz, como tú dices, que es modificado genéticamente, ellos lo están haciendo, pues no podemos dudar de su nivel de ciencia también y desarrollo en laboratorios, que hay un trasfondo ahí que se habla. Vamos a pensar qué bueno con esto que tú comentas, y yo me uno a eso y lo deseo, que no traiga problemas en la alimentación, ¿verdad?, del maíz que utilice el consumo humano. El otro aspecto que viene atrás es que, si también lo señalas muy bien, al ser, no sé aquí cómo se podría llamar esa modificación, también termina en que esa semilla no puede replicarse por sí misma,
sería una pregunta. Si ese organismo genéticamente modificado, igual que el híbrido normal, el original que sea, ambos no se pueden replicar, esa es la pregunta uno. La dos sería, si no se puede replicar, entonces no habría mayor problema, pero tendríamos una dependencia del proveedor de esa semilla. Creo que ahí vendría el trasfondo económico de decir, yo empresa XY, lo vendo, y más si estamos en un tratado, ¿verdad? Como Canadá, México, Estados Unidos, donde nos tenemos que sujetar a ello, y si estamos en esa situación, dirían, bueno, ya te surtí para tu producción, pero ahora tú, México, si no puedes, si esa semilla por sí sola nada más de una vez el fruto, bueno, ahora me tienes que volver a comprar. Sería la dos la pregunta. Entonces tendríamos que ser un cliente cautivo de ese proveedor de la semilla modificada genéticamente, Alberto. Claro, por supuesto. Mira, Rafael, tú lo has señalado bastante bien y en tu pregunta está la respuesta. El problema del tema de los transgénicos es un problema de economía y mercado, como bien señalas en tu programa, porque evidentemente no se trata de que los transgénicos por sí mismos te vayan a generar un problema de la salud, porque es un híbrido hecho en laboratorio, punto. O sea, ahí no hay discusión. La discusión surge cuando nos encontramos en un mercado en el que hay muy pocas empresas que están produciendo este producto y que efectivamente cuando se empezaron a liberar los primeros transgénicos, teníamos el problema del famoso gen destructor, el gen que inhibía la primera generación de maíces o de cualquier otro producto transgénico pudiera reproducirse. Ahí entramos en un problema ético, pero también en un problema de regulación por parte de los gobiernos. Este famoso gen destructor pues ya fue eliminado de los transgénicos de maíz, pero como todo producto híbrido, es lógico que no tenemos la garantía de que en la siguiente generación, si se siembra ese maíz, vamos a obtener los mismos rendimientos. La buena noticia de este tema es que el hecho de que ese gen destructor esté ahí y esté identificado, pues se puede eliminar con ingeniería genética y al contrario, si quisiéramos que ese gen se mantuviera, ¿sí? A través de la investigación, por supuesto que un reto es hacer que esas semillas transgénicas puedan eventualmente seguirse reproduciendo y seguirse utilizando de manera permanente como si se tratara de un híbrido. Pero entonces aquí entramos al tema de que efectivamente es un tema de economía y mercado, porque al ser muy pocas empresas, y en gran medida han sido las empresas privadas las que se han quedado con el mercado, porque hay una serie de tabús que limitan al gobierno, limitan a los gobiernos en general, y en particular a los gobiernos de los países en desarrollo, ¿sí? Como nuestro país, y por supuesto como los países de África y en general de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en otros países se han sembrado una serie de tabús en contra de estos productos que están siendo utilizados y desarrollados en los países desarrollados. Los países desarrollados han dejado por el modelo económico que esto lo hagan las empresas privadas. Pero eso de ninguna manera significa que debamos estar supeditados a que el mercado se siga desarrollando de esa manera. Porque como hemos sostenido, en el caso concreto de los organismos genéticamente modificados, se trata de un mercado oligopólico, donde está Monsanto, está Bayer, Novartis, algunas otras empresas alemanas. Fíjese, estamos hablando de empresas europeas y empresas norteamericanas. Estas empresas evidentemente están aprovechando todo el conocimiento que han estado generando para resolver problemas de sequía, problemas de que las plantas pueden resistir a plagas, a enfermedades, haciendo en laboratorio las mezclas suficientes para que esto pueda suceder. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el caso de los países en desarrollo y particularmente Sí, México? correcto. Que no podemos hacer oídos sordos ni hacer como que no vemos. Es Yo correcto. creo que es importantísimo que se incremente el recurso para Es investigación a correcto. través del CIMIT, del Politécnico,
de las escuelas para tener esos materiales y competir en el mercado. En ese tema, Alberto, si me permites, claro, muy bien llevar ahí. Y aquí vemos que pasa lo mismo, como estamos tomando el maíz como un ejemplo, pero vemos que es una gama, pero también vemos que brinca las vacunas. El caso de las vacunas fue exactamente lo mismo, una cuestión análoga, pero ahí hablamos precisamente del grado de desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que bien estás comentando aquí ahorita, y podemos ver exactamente el bajo recurso que se da del Producto Interno Bruto de un país como es el nuestro para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Esa sería pregunta número uno. También, ¿qué te haría tú que estás más inmerso en esto? Según los números que yo he ubicado, es muy bajo lo que se destina a ciencia y tecnología. Y tú que has estado muy bien en la materia de investigación genética, que además es algo ya que lo traes de vocación, ¿qué grado de desarrollo tenemos en México ahorita esto? El recurso humano me imagino que debe haber, pues digo, gentes que tú conoces y en todo esto que exploras, pero deben de tener los recursos, los laboratorios, los equipos, toda esa materia, la investigación, la innovación, a escala inclusive en veo mundial, que estamos en una condición pequeña. Si vemos la cantidad de patentes o investigaciones que se desarrollan en un país tan pequeño como Israel, ¿verdad? O aunque sea un gigantote como China también, o Rusia mismo, Estados Unidos, la cantidad que tienen de investigación, nos quedamos muy pequeños, Alberto. La otra, obviamente no nos conviene quedarnos sujetos porque es en una gran cantidad de productos. De repente decimos, oye, ya somos el primer exportador o fuerte lo que tenemos para Estados Unidos y somos el primer proveedor e importador de Estados Unidos. Ya desplazamos a China, bravo. Pues yo creo que siempre tiene su pro y su contra, porque una cosa es ser proveedor de Estados Unidos, como siempre, ¿verdad? En la materia prima, sin transformación, sin investigación, y si nos importan ellos las vacunas o estos organismos modificados genéticamente, quiero grabarme ese nombre, entonces, igual la tecnología, ¿verdad? Armamos aquí, ahorita que se está hablando el boom de la nueva localización de las plantas, y bravo, viva. Eso es porque los grandes capitales nos están ubicando ahorita en el interés de competirle a China. Nos están agarrando como ese terreno, pero los grandes poseedores de la tecnología, de la ciencia aplicada, los que llevan el verdadero cómo hacerle el know-how, pues en ellos. Y si el conocimiento en desarrollo está en ellos, lo traslado como la ciencia espacial. Ya vemos los países que son espacialmente desarrollados y los que estamos aquí abajo apenas haciendo cohetes para los festejos patrios, ¿verdad? Eso sería básicamente, ¿cómo podemos enfrentar en eso? ¿Cómo ves tú la realidad de nuestra capacidad en recurso humano? Segundo, nuestra capacidad en recursos destinados a laboratorios, con todo lo que implica. Equipos, insumos, todo lo que tú mejor conoces. Ya lo de mercado sería otra cosa. Lo importante es cómo lo podemos lograr y la otra es que nos lo dejen hacer, porque vemos que es otra parte del dominio económico, cómo nos boicotean. Por eso no hemos podido desarrollar ni siquiera una industria aeronáutica en México. Adelante, Alberto. Claro, mira, has tocado un tema para mí muy importante, porque al estar hablando del presupuesto que se dedica a la ciencia y la investigación y particularmente a estos temas de vanguardia, pues nos habla de las prioridades que les dan los gobiernos, no solo mexicanos, sino a nivel Latinoamérica. No sé si por presiones, por objeciones, no sé si sea por desconocimiento o por qué razón las políticas en esta materia en Latinoamérica son muy similares. Lo que sí me queda claro es de que hay muchas organizaciones, sobre todo ambientalistas, que hablan sobre el tema. En México las tenemos, por supuesto, y quienes hablan del tema de los transgénicos como algo que no se debiera hacer en los países subdesarrollados. Ustedes vean nada más, son voceros que ni siquiera son mexicanos.
son de organismos de la sociedad civil que tienen un impacto a nivel internacional. No me gusta especular, pero lo que sí me queda claro es de que en México existen los talentos, la información y las herramientas para desarrollar sin ningún problema esta tecnología. Mira, como un dato, cuando el tema de los organismos genéticamente modificados se empezaron a hacer pues, populares a nivel mundial, México era uno de los países de vanguardia. Estamos hablando a finales de los 70s o 80s. Los países que vanguardistas en este tema, pues por supuesto que eran Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina y México, en ese orden. ¿Qué sucedió? Bueno, que ha empezado a haber una serie de movimientos que han confundido realmente a la sociedad, tratando de dar a entender de que no solo no son buenos los organismos genéticamente modificados, sino son perjudiciales y que no debiéramos caminar en ese sentido, mientras los países desarrollados siguen caminando. ¿Por qué en Estados Unidos se tiene con la empresa privada? Porque evidentemente no todo lo puede hacer el gobierno, pero el gobierno puede generar el marco legal y regulatorio para que las empresas privadas desarrollen su trabajo. Evidentemente no todo lo puede hacer el gobierno. En el caso de los países desarrollados, han dejado que las empresas privadas desarrollen el tema de la ingeniería genética. Pero para nadie yo creo que va a ser extraño el colegir que todas las empresas como Novartis, Bayer, el mismo Monsanto, pues han obtenido sus subvenciones, es decir, subsidios de sus propios países para poder estar a la vanguardia en esta carrera tecnológica, que como la carrera espacial que tú mencionabas, es muy similar en Esta es la carrera de quién puede producir la mayor cantidad de alimentos con el menor impacto tanto en el ambiente y que pueda garantizar la soberanía de cada uno de los pueblos. Si nosotros como nación o el gobierno ha decidido, por ejemplo, no invertir en el tema de la investigación en la ingeniería genética, pues únicamente que deje el marco regulatorio pertinente para que sea la empresa privada. Mira, en el caso del Politécnico, tiene realmente unos laboratorios impresionantes para el trabajo de la ingeniería genética. Pero ¿qué está pasando, Rafael? Que a partir de estos ataques infundados a la técnica de ingeniería genética, muchos investigadores no salen a hablar sobre el tema. Y no hablan del tema porque quien toque este tema al parecer está en contra de algo, ¿sí? Yo decía, quienes estamos en el tema no estamos ni en contra ni en favor de una ideología, ni mucho menos. Estamos a favor de que se resuelva un problema de manera permanente, que es el tener la oferta suficiente de alimentos, ¿sí? Y Alberto, lógicamente, sí, sí, claro. sí. Y en este tenor, sí, para acentuarlo, yo creo que hablamos en esto, vemos las presiones, es que realmente lo que sigue estoy expresando muy bien, de dónde vienen esos invisibles hilos que están generando esto, que están ocasionando esta cuestión, y sigue siendo en lo mismo, ¿no? Una manera de soberanía, hablamos concretamente, porque comparto mucho la idea de que hablar ya izquierdas, derechas y que vaya, eso yo siento que es algo ya rebasado en tiempos, se está definiendo el mundo, así como estamos viendo que ya se divide casi en dos bloques, el Oriente, la franja de Medio Oriente y Oriente, exceptuando Europa, ahorita fuertemente con nada más Europa y Estados Unidos y Canadá. Ese tipo de situaciones nos hace ver también el dominio. Si no, estamos viendo ahorita lo de África mismo, ¿no? Que Burkina Faso y que Níger y que ya salió todo el mundo y estamos viendo a fondo algo que muchos ya habíamos escuchado, la explotación que está peor, ¿no? Dentro de lo grave de América Latina, peor en aquellos lugares, ¿no? Donde dices es increíble, o que su propia moneda se acuñaba en Francia, ni siquiera en el propio país y no lo podían cambiar a través de otro. Unas explotaciones terribles. Ese mismo panorama así de excesivo, creo que es el ejemplo siempre del dominio,
Y ahorita que estamos hablando de los organismos genéticamente modificados, y vemos que en ese sentido económico que lleva, también es un sentido de dominio de un país el que si nosotros no desarrollamos la capacidad de ciencia y tecnología, no vamos a tener la soberanía para podernos sobreponer y tendremos que comprarle. Entonces también ahí estaremos sometidos. Y ante estos cambios climáticos, parece increíble, ¿no? Que vaya donde, pues si, donde antes era desierto, ahora cae nieve, y donde antes era sequía, ahora caen tremendas torrenciales. Todo ese tipo de cuestiones, pues va mermando. Y sin embargo, creo que el control del alimento, eso modificado, a mí hasta me preocupa. El país que no desarrolle su propia capacidad, entonces tendrá que comprarle, y el día que quieran, Estados Unidos, Canadá o Europa, la parte que domina esto, le dice, o me das hasta esto, así como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahí te voy a mandar esto, o me das esta inversión, o por mencionar algo ahorita muy rápido, me vas a dar una prerrogativa en especial en el transoceánico, o no te vendo. Y si no, hazle como quieras. Entonces, un país que no puede alimentar a su pueblo o que va a tener problemas si no lo hace, no se va a aventar ese tiro de decir no, le va a entregar lo que sea. Por eso siento que ese control también es un dominio. Y quiero concluirle en esto. Si los animales más fuertes que el humano, como un elefante, o una ballena orca, no sé, son sometidos y controlados a través de la comida que le dan. Digo, si estamos hablando en seres que les decimos no tan racionales como nosotros. Si esto es así, pues yo no le veo una gran diferencia en el sentido del control por sí mismo. A esto, por eso la premura de ver que se haga. Tenemos que hacerlo por un efecto de soberanía para evitar una dependencia que ya está tan cerca que el día que vengan estas hambrunas que está anunciando Bill Gates a cada rato, ¿verdad? O que ahorita estamos viendo lo del grano, que porque no sale en Ucrania, pero Rusia tiene la capacidad de mandarlo, pero vemos en África cómo se mueren si no tienen ese alimento, pues yo creo que no es ilógico pensar que ese control del alimento tengo un interés de decir, tú no desarrolles tu propia ciencia y tecnología para que dependas de mí, país desarrollado. ¿Cómo ves, Alberto? Sí, mira, tienes muchísima razón. Mira, te recuerdo lo primero que dijimos en este programa. El problema fundamental de toda la raza humana es la producción de alimentos. Nada tiene sentido si no garantizamos los alimentos. Cada estado soberano, que es una cuestión política, no es una cuestión de biología humana, ni mucho menos. Estamos organizados en estados soberanos porque así nos ha llevado la historia del desarrollo de la sociedad o del humano como parte de una sociedad. Pero subsiste el problema fundamental. Yo no conozco a ningún país que no esté pensando en primer lugar resolver el problema de la alimentación de sus connacionales. Ese es el problema número uno. A partir de esta definición, pues tenemos que tomar decisiones soberanas, por supuesto. Si tenemos resuelto el problema de la alimentación, bueno, pues entonces no tiene sentido hablar sobre este tema. Pero si no lo tenemos resuelto, como en el caso de México, que estamos importando de 17 y casi 20 millones de toneladas de maíz, bueno, entonces no le encuentro realmente mucho sentido el no explorar alternativas diferentes para poder producir esas 17 millones de toneladas que nos hace falta. El pensar que a través de los maíces criollos, es decir, a través de esos materiales genéticos desarrollados y preservados durante muchos años en nuestro país, nos va a permitir producir esos 17 millones de toneladas que nos hacen falta, yo creo que es una falacia. Y el hecho de que tengamos una dinámica social en el sentido de estar promoviendo
una animadversión a los organismos genéticamente modificados, como si fuera la peor calamidad, que además lo mismo pasó con la Revolución Verde, con los híbridos que se generaron. Mucha gente dijo, no, esta va a ser una forma de control de los países desarrollados hacia África y América Latina, porque estos maíces vamos a depender cada año de las semillas. Esa discusión el día de hoy ya no existe. El productor ya sabe que si compra un híbrido, ese híbrido no lo va a poder recolectar, pero va a obtener una producción suficiente de tal manera que contribuya a la soberanía alimentaria. Entonces, mira, en este segmento, pues muy sencillo. Si lo que queremos es tener soberanía alimentaria en los granos, como en este caso maíz, arroz, que hay arroz transgénicos, por supuesto, trigo, hay trigos, ¿cómo se llama?, genéticamente modificados y demás. Si no queremos depender, porque estamos dependiendo, del maíz dependemos aproximadamente del 40%, del arroz cerca del 90%, somos dependientes del mercado internacional y estamos, por supuesto, importando arroces que son arroces genéticamente modificados. Estamos importando trigo que es genéticamente modificado, soya que es genéticamente modificado. O creen que estos productos que compramos en el extranjero, porque no los producimos en México, son productos que se producen bajo ciertas condiciones agroecológicas que son deseables para nosotros. Si el país de manera soberana desea, para protección de su gente, no sé exactamente qué se vayan a proteger, porque no existe ninguna evidencia de ninguna naturaleza, por lo menos de investigaciones serias, que nos digan que hay un problema con el uso de los productos genéticamente modificados. Que si está vinculado, como el caso del maíz, y hay que ser también claros en el sentido, ya empezaron a reconocer, no, el problema no es el maíz genéticamente modificado, el problema es de que utilizas glifosato y el glifosato resulta que es dañino. A ver, vamos poniendo las cosas en claro. Los productos que se utilizan para la producción de hortalizas en nuestro país, como el furadán, por ejemplo, ¿sí?, es 100 veces más cancerígeno, ¿sí?, que este producto llamado glifosato. Y nadie habla del furadán. Todos nos comemos los jitomates que se producen en cada una de las huertas de nuestros productores y tampoco estamos hablando de la protección que deben tener los agricultores a la hora de estar utilizando estos productos, porque tenemos todavía muchísimos retos que no hemos enfrentado desde mi punto de vista correctamente. Te doy un dato nada más que tiene que ver con esto. Si consideramos que el glifosato es un producto necesario, porque es imposible, no tenemos la mano de obra para hacer el trabajo de limpieza de los cultivos, porque no existe mano de obra suficiente, ni la técnica suficiente como para poder estar limpiando los terrenos de cultivo, para que gastes menos agua, para que tengas menos competencia, para que el fertilizante que estés utilizando pues realmente se convierta en proteína o se convierte en producto que vamos a consumir y no se lo lleva las malas hierbas, ¿sí? Pero todo esto que estamos hablando, entonces evidentemente puede tener un impacto económico porque puede desplazar mano de obra. Si ya no ocupamos gente para limpiar los campos de cultivo, pues desplazamos mano de obra. Pero eso tampoco es malo. O sea, aquí tiene que haber una decisión soberana de qué es lo que queremos hacer con nuestro campo. Revisas a los 5. Si lo que queremos es producir más maíces criollos, pues pónganle los suficientes apoyos para que la gente lo haga. Nada más que hay un pequeño dato. Si en el caso de los criollos estamos produciendo en promedio 1.5 toneladas por hectárea y a través de otras técnicas podemos estar produciendo arriba de 10 toneladas por hectárea. Si quisiéramos que el pequeño productor tenga un ingreso similar al que tiene alguien que produce 10 toneladas por hectárea, pues tendríamos que hablar de una política de precios diferenciados entre los maíces criollos y los maíces que se han generado a través de diferentes técnicas, no necesariamente de la ingeniería genética, de la hibridación normal, que tiene su costo y por supuesto requiere una serie de apoyos. Vaya, aquí como decíamos, el problema es de economía y mercados. Si decidimos un tipo de tecnología para resolver otros problemas de alimentación, la tecnología pudiera ser el desplazamiento de mano de obra, incremento de productividad, y lo que no decimos es que el incremento de productividad permite el que tengamos
precios mucho más accesibles para alimentar a la población urbana, porque evidentemente que todos comemos, aún el que no está vinculado a la agricultura, que está en las ciudades, pues diario tiene que comer, y eso viene de un campo que tiene cada vez menos gente y que requiere mejores técnicas, abreviar los tiempos para tener mayor producción y productividad y garantizar que los alimentos van a estar en la mesa de todos los mexicanos día con día. Y si lo que queremos es que los alimentos que llegan a nuestras mesas sean de origen mexicano, pues muy sencillo, pónganle recursos al campo, pónganle recursos a la investigación o generen los escenarios en donde la empresa privada, los pequeños productores, puedan tener acceso al financiamiento, correcto, a la comercialización, a todas estas cadenas de logística que hagan que efectivamente, correcto, lleguen con ventaja nuestros productos al mercado. Muy bien, Alberto. Verdaderamente es que es muy claro. Yo creo que volvemos a lo mismo. Síguele la pista al dinero, ¿verdad? Síguele, y ahí vamos a ubicar, yo creo que volvemos a encontrarnos con ese desequilibrio definitivamente, que no es nada nuevo, porque si vemos obviamente el rendimiento del dinero sacrificando, aquí hablamos hasta los niveles de salud, como lo has mencionado tú, ya sea en un herbicida, no sé si es el término correcto decirlo, así que hablabas del otro más tóxico que el que traía Monsanto, el otro, hablamos del furadán y de glifosato, un insecticida. Sí, que traía, hay algunos más tóxicos que mencionas tú y esos se quedan calladitos, pero va por el sentido del dinero. La otra, como tú comentas, puede salir algo más natural, pero su bajo volumen, obviamente, como bien señalas, va a levantar el precio. Entonces vamos abajito, en toda esa cadena, me hiciste pensar algo que luego platican así amigos agrónomos y gente misma del campo o pequeños propietarios que ubican de las gentes que llegan ahí y andan con los herbicidas, cómo siguen esas gentes muriendo de cáncer de pulmón sobre todo y una serie de derivaciones, pero que incide muchísimo en la gente que anda pues fumigando, no sé si sería el término correcto, Alberto, el que pasan para quitar las hierbas que no permiten la producción, o los que pasan inclusive, no sé si sea para abonarlo, en fin, pero vemos esa incidencia de gentes tristemente, de fallecimientos. Sabemos que en todo hay riesgos, pero me comentan, ¿verdad? Agrónomos también, colegas tuyos, gentes que se dedican, pequeños propietarios, de esa incidencia donde están estos factores. No sé qué tanto en además de tu experiencia, tu investigación, nos puedas comentar sobre esto, Alberto. Claro, mira, aquí es un tema de regulación de las buenas prácticas de producción y un problema grave de organización, no solo de los productores, sino de los mismos profesionistas. Yo les he dado un dato, mira, cuando España quiso entrar a la Unión Europea, recuerda que España fue el último país que entró a la Unión Europea. Le dijeron, mira, sí te vamos a aceptar, pero primero pon orden en tu medio rural, porque tienes hecho un relajo totalmente, así como México. Regulaciones que no se cumplen. Aquí en México todavía tenemos ese problema. Tú puedes ir a una casa comercial a comprar un producto y no hay ninguna regulación. Si es tan malo el furadán o si es tan malo el glifosato, pues que lo receten como los médicos recetan la penicilina. Pero en México esta regulación del artículo 5º constitucional en materia de profesiones es letra muerta. Si un profesionista quisiera ir a trabajar a Estados Unidos, se va a dar cuenta que tiene que pasar por los colegios de agrónomos, demostrar sus competencias y entonces sí puede trabajar como agrónomos. Aquí en México, y eso seguramente lo vemos mucho en Chiapas y casi en todos lados, nos traen técnicos del extranjero, algunos muy buenos, otros no tanto, pero que no pasan por ninguna regulación. Los aceptamos como si conocieran la realidad que se vive en nuestras regiones. Y no hay barreras de entrada a especialistas que son de otras regiones, porque en el caso de la agricultura, ¿por qué tiene que haber esta regulación? Porque no es lo mismo
un agrónomo los retos que tiene en Sinaloa a los retos que se tienen en Chiapas, por ejemplo. Son dos realidades totalmente diferentes que requiere un expertise adicional. Entonces, aquí, si lo que queremos es de que esto cambie para bien, tenemos los instrumentos, mi querido Rafael. Tenemos todos los instrumentos en el país para seguir siendo ejemplo. Yo quiero decirte que en el extranjero no nos ven tan mal, porque cuando se habla de manera agregada de cómo andamos, pues sí, México, a partir del sexenio anterior, a mediados del sexenio anterior, ya la balanza agroalimentaria se hizo positiva. Y actualmente se sigue hablando de que esa balanza, pues, habla bien del campo. Sí, nada más que habla bien del campo, de aquellos que producen agave, que producen cerveza, producen tequila, producen mezcal, producen hortalizas de exportación, pero ¿qué pasa con los productores de arroz? Que no se están dando abasto, porque tenemos que seguir importando. ¿Por qué seguimos importando 17 millones de toneladas de maíz? Porque las políticas públicas seguramente no están alineadas para que se produzcan en el país esas 17 millones de toneladas. Y seguimos importando estos productos casi en su totalidad, que son fruto de la ingeniería genética, pero en el extranjero. Bueno, pues será porque no estamos abordando el tema en la dimensión que debiera de ser si de soberanía alimentaria se tratara el tema. Muy bien, Alberto, de veras, si el tiempo nos falta, estamos ya concluyendo el programa, qué interesante, vemos que todo lo que nos falta, creo que esto sería la rectoría pública, falta que se aplique también, como bien mencionas, si hay una regla y no se aplica toda completa, pues es como un partido de fútbol que si no marcas bien los penaltis, pues nunca van a ver. Y yo creo que esa situación habla de que hay que abocarnos al apoyo verdaderamente de nuestra gente, como siempre, es el mejor recurso de una sociedad, de su gente, somos lo mejor que puede tener una sociedad y creo que aquí nos falta vertirlo. Es muy excelente tu conocimiento que nos compartes. Tenemos pues prácticamente que un minuto. Si algo me faltó por preguntar y quisieras decir, por favor, tenemos un minuto, Alberto, si eres tan amable. Bueno, mira, yo creo que tenemos un gran reto y ese reto, comunicadores como tú, mi estimado Rafael, pues nos ayuda bastante porque en la discusión sobre los temas torales de la producción de alimentos, tenemos que darle las voces a las personas calificadas, a quienes tienen realmente el conocimiento, en el caso específico de los organismos genéticamente modificados, pues sean los que nos den las opiniones y sean los médicos los que nos puedan señalar si existen evidencias o no, y no estemos únicamente haciendo caso a las voces que, insisto, y lo he observado, voces de gente que ni siquiera son mexicanas, que están defendiendo, entre comillas, esta famosa soberanía alimentaria, dejándonos en una gran indefensión por no entrar a tiempo a este tema que resuelve y va a resolver el alimento del día de hoy y del futuro. Correcto, muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias. Creo que nos queda en una producción, ¿cómo estamos ya. El tiempo? Tenemos, por favor. Estamos, bueno, pues aquí estamos, por favor, en día correcto, ya no hay más tiempo. Y lo que podríamos tener en conclusión, básicamente, ¿estamos en línea, en pantalla, por favor? Sí, sí. Estamos teniendo sustancialmente la conclusión con este comentario que nos hace nuestro experto analista, que tenemos que ver ya en una rectoría pública, tanto la parte privada como la pública, para hacer en lo social lo mejor, es que necesitamos que los cargos, ni modo, es algo muy difícil, pero tenemos que hacerlo, que se den por el mérito, que no se den por el compadrazgo. No se pueden dejar las líneas de amistades, pero creo que se debe de tener al especialista o al conocedor en un área y no tener a la gente improvisada, porque si no eso genera muchos problemas. Y por el otro lado, saber que hay muchos prejuicios que realmente son los que generan los perjuicios que nos damos socialmente, y que en México tenemos gran capacidad de personas. Necesitamos que se dedique más a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo, para producir mejor en bien de una condición socioeconómica. Muchísimas gracias, Cruz Alberto Uca Hernández, ingeniero, por compartir nuestra expertise, y esperamos tenerte en otro programa de Economía y Mercados.
Por supuesto, muchas gracias. Correcto, y a usted, como siempre, agradecerle su presencia y estamos en el próximo programa. Hasta pronto.